Muy buenos días, tardes o noches. Les habla su canal de apologética de confianza, Fides et Ratio. El día de hoy vamos a hacerle un análisis a la conversación que tuve con el señor Edgar Pacheco, porque sí, también he conversado con él. Esta conversación que tuve fue sobre el tema de la transubstanciación. Pasa que el señor Edgar Pacheco en uno de sus videos puso esta presentación, donde puso en la parte de hasta abajo que la transubstanciación inflige la ley de no contradicción, el principio de no contradicción. De ahí surgió mi duda, por lo que quise subir a un live en TikTok donde estaba el señor Edgar Pacheco conversando con católicos, y de ahí surgió la conversación entre él y yo. Primeramente me gustaría que analicemos la conversación entre el señor Edgar Pacheco y yo, y ya después le hacemos respuesta a este argumento que presentó él. Y pues bueno, veamos la conversación. Bueno, Rafa, que Dios te bendiga y muy buenas noches. ¿Qué Vamos a tal? poner unos 5 minutos acá a partir de ya. ¿Qué tal? Buenas noches. Primeramente me disculpo por mi forma de hablar. Me acaban de extraer una muela hace muy poquito. Quería hablar con Edgar sobre una objeción que puso en uno de sus videos sobre la transubstanciación. Y es que, bueno, una de las objeciones que vi creo que fue estaba exponiendo unas diapositivas Sí, el que les mostré anteriormente, esa diapositiva era. referente al tema de la transubstanciación y puso que la transubstanciación viola el principio de no contradicción. Me gustaría que me detallara un poquito en qué parte viola el principio de no contradicción, porque yo, que soy bueno, un estudiante de tomismo desde hace muchos años, no veo cómo la transubstanciación precisamente viola el principio de no contradicción. Bien. De ahí surgió mi pregunta. Tengan en cuenta que la pregunta siempre fue ¿cómo es que la transubstanciación viola el principio de no contradicción? Esa es la pregunta. Vamos a ver qué responde nuestro amigo el señor Edgar Pacheco. Cuando hablamos de la transustanciación, hay que decir primeramente que nada que no es una doctrina apostólica. La transustanciación es una conceptualización que intenta explicar lo que sucede con los elementos. Dos cosas totalmente distintas. Quien quiere defender la transustanciación está defendiendo la ayuda de Tomás de Aquino con las categorías aristotélicas al asunto de la Santa Cena o de la Eucaristía. Empecemos por ahí. Segundo, que la transustanciación hace una mala lectura de la forma en que Aristóteles entendía el cambio de los elementos. Y por eso tiene. Aquí dice Edgar Pacheco que la transubstanciación hace una mala lectura de Aristóteles en el cambio de los elementos, pero no es tanto eso, sino que Santo Tomás toma los principios de sustancia y de accidente de Aristóteles para formar su propia teología y su propia filosofía. No es tanto que Santo Tomás haya sido un aristotélico, que haya leído mal Aristóteles y se confundió en sus términos, no, no es una mala lectura. Es tomar los conceptos de Aristóteles y darles una redefinición y una mejora para que se adaptaran al tema del cristianismo. Es eso más que nada. Recordemos que Aristóteles no era cristiano y Santo Tomás sí. Por lo tanto, Santo Tomás lo que tuvo que hacer es tomar las ideas que son filosóficamente correctas de Aristóteles, como en este caso el tema de la sustancia y el accidente, y moldearlos al cristianismo. Y no es la primera vez que ha pasado, también ha pasado con el tema de la unión hipostática. La palabra hipóstasis viene de la filosofía platónica y Platón no era cristiano, mas sin embargo los filósofos y los teólogos cristianos tuvieron que tomar esta idea y cristianizarla. Esto no es hacer una mala lectura de Platón, sino más bien es darle el sentido correcto a la filosofía de Platón. Pasa también con el tema de la consustancialidad entre el Hijo y el Espíritu Santo. La palabra consustancialidad viene de una filosofía que no es cristiana. De igual forma, los filósofos cristianos tuvieron que cristianizar esta palabra y darle su sentido correcto para que cupieran el término consustancialidad entre el Hijo y el Espíritu Santo. Esto no es hacer una mala lectura, simplemente es darle el enfoque correcto a esta filosofía para que pueda aplicarse sin problemas dentro del cristianismo. Y efectivamente así fue. Por eso tenemos dogmas como el tema de la consustancialidad entre el Hijo y el Espíritu Santo y también la unión hipostática de las dos naturalezas de Cristo. Así que Santo Tomás no hizo una mala lectura de Aristóteles, simplemente le dio el enfoque correcto a su filosofía. Pero bueno, continuemos. Recuerden que la pregunta sigue siendo ¿por qué la transubstanciación rompe el principio de no contradicción? A personas como Wycliffe, que era un catedrático tomista ortodoxo,
de la Universidad de Oxford que se opuso, lo mismo vienes a tener a Berengario de Tous o Pascasio, que han hecho estos debates a lo largo de los siglos acerca del tema de la transubstanciación. ¿Qué digo yo acerca de la transubstanciación? Tres cosas. Lo primero, no es una doctrina apostólica. Para que quien diga, es que la transubstanciación me convenció del catolicismo. Falso. La transubstanciación es una explicación. Y todos tenemos explicaciones al respecto de qué sucede con el pan y el vino. Si tú le preguntas a un calvinista te va a decir, yo creo en la presencia real de Cristo en los elementos a través de la vía neumatológica. Si tú le preguntas a un ortodoxo, te va a decir, yo creo en la presencia real, pero creo que es un misterio. Si tú le preguntas, por ejemplo, a un luterano, te va a decir, yo creo en la presencia real a través del acto sacramental o la unión sacramental. Si tú le preguntas a un católico, te va a decir, yo creo en la presencia real a través de la transubstanciación. Pero la transubstanciación tiene un problema, porque la transubstanciación llevado a su conclusión lógica te lleva a hacer lo que los católicos hacen. Dado que si ese pan se convierte en Cristo con todo su cuerpo, su alma y su divinidad, entonces es preciso adorar ese pan. Sí, bueno, si realmente ocurre este cambio, es preciso hacer esto. Pero nosotros no nos dirigimos a los accidentes del pan, que es su olor, su color, su sabor, etcétera, etcétera, sino nos dirigimos a la naturaleza más íntima que ahora tiene este pan, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, no habría problema en hacerlo si realmente ocurre la transubstanciación. Pero bueno, esta no era el tema de la conversación. La pregunta, como les dije, es si la transubstanciación rompe el principio de no contradicción y hasta el momento nuestro amigo Edgar Pacheco no lo ha respondido. Y los católicos terminan adorando el pan. Eso para mí es garrafal. No encuentras ese testimonio ni en las escrituras, ni en el testimonio apostólico, ni en los primeros siglos de la iglesia. No hay un solo ejemplo de un creyente en las escrituras que adorase el pan, que adorase el vino. No lo hizo Pablo, no lo hizo Pedro, no lo hizo Juan, no lo hizo Andrés, no lo hicieron los apóstoles del Señor Jesucristo. No está en ninguna de las cartas de las escrituras. Segundo, no lo encuentras en los primeros siglos. No encuentras a creyentes sacando a la hostia en procesión. No encuentras a creyentes creyendo que el pan es Dios y por tanto debe ser adorado y debes postrarte ante él. Por lo cual, para mí es un error garrafal, independientemente de todo lo que puedan decir los tomistas, ¿no? Porque al final de cuentas, lo que los tomistas digan en ese respecto va más allá de lo que la propia teología dice. Entonces, yo quisiera que tú me explicaras en qué sentido. Yo no diría que va más allá de lo que la propia teología dice, sino más bien que la transubstanciación en el tomismo es un desarrollo teológico en sí mismo, por lo tanto tiene que tomarse con la seriedad que se debe de. La transubstanciación está en concordancia con el testimonio apostólico y el testimonio patrístico, el testimonio de las escrituras. Adelante. Bueno, y aquí el señor Edgar Pacheco me preguntó que si la transubstanciación está de acuerdo con el testimonio de las escrituras y el testimonio patrístico. A mí se me hace, no lo sé, que el señor Edgar Pacheco quería desviar la conversación porque no respondió a mi pregunta. Pero bueno, yo detecté eso y le dije lo siguiente. No, sí, bueno, creo que lo que acabas de responder es más una explicación teológica. Lo que yo venía a preguntar precisamente era lo que dijiste respecto en otros Pero videos a ver, discúlpame un momentito, pero el tema de la Santa Cena o el tema de la Eucaristía es una discusión teológica, ¿eh? Y sí, estoy totalmente de acuerdo que es una discusión teológica, pero yo iba más al fondo de la explicación filosófica de la transubstanciación. ¿Por qué? Porque si la transubstanciación rompe el principio de no contradicción, es más una discusión filosófica que una discusión teológica. Tiene sus tintes de teología, por supuesto que sí, pero tiene más tintes de filosofía, porque estamos hablando del principio de no contradicción, probablemente el principio más fundamental de la filosofía. Continuemos. Sí, ¿Sabías eso? sí, sí, Parte de estoy de las acuerdo. escrituras como base. Sí, Yo te estoy de acuerdo. pregunto, ¿puedes dar tu evidencia de la transubstanciación partiendo justamente de esa base escritural o patrística? Sí, estoy de acuerdo con eso, que es un tema teológico, pero lo que yo te venía a hablar es un tema más bien filosófico, porque tú mencionaste en otros videos que la transubstanciación como aspecto de sustancia y accidente viola el principio de no contradicción, y eso es una discusión filosófica, no teológica. Sí, pero el tema es Y sí, el tema de la transubstanciación como sustancia y accidente y su correlación si rompe o no el principio de no contradicción es más una discusión filosófica que teológica. teológico de base, ¿no? El tema es Sí, sí, teológico de sí, yo base. entiendo eso. Sí, 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 yo entiendo esa parte, solo que, como te digo, mi tirada más era acá, preguntarte por qué decías más bien que eh, tiene problemas filosóficos en el caso de la violación del principio de no Bueno, contradicción, porque porque De ahí le hice la pregunta nuevamente, que por qué la transubstanciación violaba el principio de no contradicción según él. Vamos a ver qué dice. eso.
Sí. porque pienso yo que hay un mal uso de Aristóteles. Aristóteles no hubiera compaginado en la forma que los católicos entienden el cambio de sustancia, ¿no? Y sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Si nos basamos única y exclusivamente en Aristóteles, la transubstanciación no tiene cabida dentro del cristianismo, dentro del catolicismo en este caso. Aristóteles no se hubiera comprometido con esa vía. Y ahí obviamente los católicos van a decir, no, pero es que aquí entra el milagro, aquí entra esto. Entonces yo creo que se hace superfluo el utilizar a Aristóteles. Igual puedes decir que es un milagro sin la necesidad de utilizar a Aristóteles y tratar de conceptualizarlo usando las categorías de él. Así que obviamente la carga de la prueba queda sobre ustedes. Ustedes son los que quieren utilizar a Aristóteles. Los ortodoxos no necesitan a Aristóteles para decir que Bueno, aquí dice que la carga de la prueba recae sobre nosotros, pero bueno, yo le venía a hacer una pregunta sobre una afirmación que él hizo de qué, de que la transubstanciación viola el principio de no contradicción. Por lo tanto, según la carga de la prueba, si Edgar Pacheco afirmó que la transubstanciación rompe el principio de no contradicción, por lo tanto, él debe demostrar cómo y por qué lo hace. el pan y el vino son carne y sangre. El problema es de ustedes, que metieron las categorías aristotélicas de la escolástica para explicar algo que no tiene que ser explicado. Sí, o sea, si nos basamos única y exclusivamente en el tema de Aristóteles, evidentemente la transubstanciación no tiene cabida, así como si utilizamos única y exclusivamente Aristóteles para otros temas de filosofía, como vendría a ser la consustancialidad entre el Lo que yo les decía, si usamos única y exclusivamente las ideas primitivas de la filosofía en temas de cristianismo como la hipóstasis, la consustancialidad, no tienen cabida. Padre y el Espíritu, perdón, entre el Hijo y el Espíritu Santo no tendrían cabida, sino que más bien tenemos que hacer desarrollos filosóficos, como lo hizo en este caso Santo Tomás, para que estas ideas, como el tema de la consustancialidad, como el tema de la hipóstasis, pueda tener cabida dentro del cristianismo. Totalmente de acuerdo, solamente que hay una gran diferencia. Cuando hablamos, por ejemplo, de la consustanciación del Padre, del Hijo o la venida del Espíritu Santo, si procede el Padre y el Hijo, estamos hablando de dogmas que fueron atacados. Es decir, teníamos a los arrianos, teníamos a los abelianos, teníamos a todas estas personas que estaban atacando tanto la naturaleza del Padre como la naturaleza del Hijo como la naturaleza del Espíritu Santo, por lo tanto fue necesario definirlo y como dice Tomás de Aquino, fue necesario utilizar conceptos que nos ayudaran al respecto, como el término de persona, ¿no? Pero cuando hablas, por ejemplo, de transubstanciación, no existe eso. Sí, de igual forma el término de persona es un término más bien filosófico. Por lo tanto, este término se tiene que adecuar al cristianismo y hay que hacer un buen uso de él en el cristianismo. Porque ya tenemos, por ejemplo, en la doctrina apostólica y patrística, que podemos hablar del misterio, es un sacramento, y la palabra sacramentum viene del latín mysterium, es un misterio. Entonces, el problema es que ustedes, los católicos romanos, quisieron explicarlo atribuyéndole categorías aristotélicas, y hay un problema ahí, porque cuando llevas a la conclusión lógica de eso, la gente termina adorando el pan. Entonces, obviamente hay un problema que ustedes tienen que solucionar, no nosotros. Yo creo que es un misterio. Yo creo, por ejemplo, en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, que se me transmite a través de la vía neumatológica porque lo encuentro en la Escritura. Ustedes fueron más allá de la Escritura en la escolástica y introdujeron a Aristóteles para tratar de explicarlo, yo no sé por qué. Entonces, quien tendría que explicar eso son ustedes. Y ahí está el debate, ¿no? Los Sí, sí, católicos sí. quieren hacer, por ejemplo, creer que la transubstanciación fue doctrina apostólica. Y hay que decirles a los católicos que transubstanciación no es doctrina, es una explicación, es una conceptualización de lo que sucede con el pan y el vino. Entonces, yo te preguntaría, ¿por qué la necesidad de usar a Aristóteles con algo que es un sacramento y que, a ver, etimológicamente es un misterio? ¿Para qué explicarlo? Bueno, de ahí me hizo otra pregunta el señor Edgar Pacheco y todavía no había respondido la mía. Cabe recalcar que este video y este análisis lo estoy haciendo desde el respeto. No es mi intención en ningún momento ofender al señor Edgar Pacheco. Pero sí quiero ser serio con la conversación que habíamos tenido él y yo y hacerle un análisis serio. Sí, es que, bueno, evidentemente, como te mencioné, para el tema de si nos basamos única y exclusivamente en Aristóteles, la transubstanciación no tiene cabida. Aristóteles no creía en ese tipo de cambio sustancial, pero que Y es permanezcan los... exactamente lo que yo dije, es exactamente lo que dije en mi Sí, debate, ¿no? Que sí, Aristóteles sí, no hubiera seguido esa línea. sí, claramente, pero bueno, también Aristóteles no hubiera creído entre la consustancialidad entre el Padre entre el Hijo y el Espíritu Santo, que sean tres en una sola persona. Y Entonces, es por por eso eso que mismo, nosotros, queridos, no somos aristotélicos, somos cristianos. Y la razón Ese es el tema. Nosotros no somos aristotélicos, somos cristianos. Creo que Eder Pacheco dio exactamente en el punto al que yo quería llegar. Nosotros no nos basamos exclusivamente en Aristóteles.
utilizamos las ideas de Aristóteles y utilizamos las ideas, en este caso las ideas platónicas como la hipóstasis, para hacer desarrollos teológicos y filosóficos en el cristianismo bien aplicados. Nosotros no somos aristotélicos, nosotros no somos platónicos, nosotros somos cristianos. Por lo tanto, hay que tomar sus ideas filosóficas que estén bien fundamentadas para aplicarlas correctamente en el cristianismo y así hacer dogmas correctos y apropiados para el cristianismo. Y la razón por Sí, la cual tuvimos que exactamente, ese es definir, vuelvo a repetir, la razón por la cual nosotros tuvimos que definir esas cosas utilizando o valiéndonos de la filosofía es porque estas doctrinas estaban siendo atacadas. La doctrina de la transubstanciación no surgió a razón de que estaba siendo atacada, surgió a capricho del catolicismo romano. Igual sucede, por ejemplo, con la perpetua virginidad. Nadie estaba atacando eso y Roma lo dogmatizó. Igual sucede con la asunción de María. Cabe recalcar que el señor Edgar Pacheco dijo varias sentencias sobre teología y sobre cristianismo. Las mismas sentencias no las tocaremos en este video porque este video busca más el enfoque del por qué el señor Edgar Pacheco dijo que la transubstanciación viola el principio de no contradicción. Este video tiene más un enfoque filosófico que teológico. Pero bueno, vamos a continuar. Nadie estaba atacando esa doctrina y Roma la dogmatizó. Igual sucede con la infalibilidad del Papa, porque no se dogmatizó en el siglo IV cuando fue atacada. La dogmatizaron en el siglo XX, siglo XIX. Entonces, ¿por qué dogmatizar algo que es un misterio y que toda la cristiandad acepta como un misterio y ustedes lo quieren explicar a través de las categorías de Aristóteles con la ayuda de Aquino? Ese es problema de ustedes en última instancia, no problema nuestro. Sí, bueno, la discusión teológica de la transubstanciación es algo que evidentemente se tiene que tocar si se habla del tema de la transubstanciación en general, pero como te dije, yo entré aquí para más bien preguntarte cómo es que la transubstanciación viola el principio de no contradicción. Eso sería una discusión De ahí le hago nuevamente la pregunta que hasta el momento no ha respondido. más filosófica que teológica, diría yo. Bueno, yo creo que excede mi base, yo filósofo no soy, así que yo creo que en ese punto. De ahí dice que excede mi base y que filósofo no es. Me parece muy curioso que esta conversación que tuvimos fue después del video que subió sobre la transubstanciación y cómo esta viola el principio de no contradicción. Digo, me parece curioso que haya dicho que excede su base, pero antes había hecho un video diciendo que la transubstanciación viola el principio de no contradicción y presentando una diapositiva al respecto. Fue mucho más desde el aspecto teológico, ¿no? Y desde Sí, el sí, sí, aspecto pero es teológico, que, sí, perdón que te interrumpa, es que lo menciono porque en uno de tus videos dijiste que bueno, sí, más bien expusiste una diapositiva donde mencionaste que la transubstanciación viola el principio de no contradicción, entonces eso venía a preguntar. ok, bueno, creo que ya esa es mi respuesta. Más allá, Perfecto. creo que pudiéramos hacer un debate teológico, podemos hacer un debate de otra índole, pero sí, la filosofía me excede y creo que en ese sentido. Sí, nuevamente dijo que la filosofía le excede, cosa que de nuevo le digo me parece muy curiosa porque antes dijo que la transubstanciación viola el principio de no contradicción en uno de sus videos. Pero bueno. Tú pudieras explicarlo mucho mejor porque lo crees, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, entonces, muchas gracias por... Y bueno, aquí finaliza el diálogo. Tengan en cuenta que le hice una pregunta sobre algo que él dijo y el señor Edgar Pacheco no me la respondió en todo nuestro diálogo. Y la verdad es que se me hizo muy curioso que se estaba yendo por otras vías y al final no respondió a mi pregunta. Pero bueno. Ahora, bueno, vamos a hablar sobre esta diapositiva. Premisa uno: todos los accidentes son inherentes a una sustancia. Premisa 2: en la transubstanciación los accidentes no son inherentes a una sustancia. Premisa 3: no puede ser el caso que los accidentes sean X y al mismo tiempo sean X en una situación específica. La transubstanciación inflige la ley de no contradicción. Esto es lo que dice este argumento. Y bueno, yo podría estar de acuerdo con este argumento si excluimos el factor divino, así como estaría de acuerdo que los bebés solo pueden existir si hay una unión entre un espermatozoide y un óvulo si excluimos el factor divino. ¿Qué pasa si añadimos el factor divino en el aspecto de los bebés? Pues no es necesario la unión de un espermatozoide con un óvulo. ¿Por qué? Porque recordemos el nacimiento virginal de Cristo. Cristo nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Si aplicamos este mismo factor divino en este argumento, no necesariamente en todos los casos todos los accidentes son inherentes a una sustancia. ¿Por qué? Porque Dios puede mantener en la existencia un accidente, en este caso los accidentes del pan y los accidentes del vino, sin necesidad de la sustancia. ¿Por qué? Porque los accidentes dependen más de su causa primera, que es Dios, que de su causa segunda, que son las sustancias. Por lo tanto, Dios puede mantener en la existencia los accidentes sin necesidad de la sustancia. Hay un principio en filosofía que se conoce como el que puede lo más, puede lo menos.
Entonces, si Dios puede lo más, que es mantener en existencia las sustancias, puede lo menos, que es mantener en la existencia los accidentes sin necesidad de las sustancias. Por lo tanto, este argumento, si lo incluimos en el factor divino, en el factor de que Dios toma el control de los accidentes, no tiene cabida y se derrumba por completo. Así que si incluimos el factor divino, no todos los accidentes son inherentes a una sustancia. Por lo tanto, se derriba la premisa número uno y el argumento queda como falso. Esta es una respuesta un poquito más rápida. Ya luego les haré una explicación detallada sobre la transubstanciación. Y bueno amigos, les doy gracias por quedarse hasta el final del video. Al señor Edgar Pacheco le digo que si lo ofendí en algún momento del video, me disculpo. Mi intención no ha sido ofenderlo, simplemente hacer un análisis serio de la conversación que tuvimos. Por cierto, cabe recalcar que al final de la conversación quedamos en buenos términos. Espero y podamos tener otra conversación el señor Edgar Pacheco y yo sobre el tema de la transubstanciación. No más que nada. Adiós. Un abrazo, Rafa. Dios te bendiga, Rafa. Ese es un Bueno, buen diálogo. hermano, Ese es un muy Edgar, buen diálogo. eso es un buen diálogo. Al final dice que tuvimos un buen diálogo, lo que yo también considero un buen diálogo, a pesar de que no me respondió la pregunta. Y bueno, les agradezco mucho por haberse quedado hasta el final del video. Dios los bendiga. Hasta luego.